Hola amigos. Desde Estados Unidos se anuncia una intensificación de la Guerra Fría entre Rusia y uno de los grandes países de la Unión Europea. El ataque con misiles de las Fuerzas Armadas rusas contra la base de soldados franceses en Ucrania muestra que la Guerra Fría entre Rusia y Ucrania ha entrado en una etapa caliente, escriben periodistas de la revista militar estadounidense Military War Magazine. Y en su nuevo artículo cuentan por qué llegaron a esta conclusión. Se informó que en la tarde del 16 de enero, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque con misiles contra el cuartel general de combatientes de la OTAN europeos, predominantemente franceses en Ucrania. Posteriormente, fuentes rusas informaron que los objetivos del ataque eran contratistas militares. Los medios estatales rusos informaron que el personal eran especialistas altamente capacitados, que trabajan en sistemas de armas específicos demasiado complejos para los reclutas ucranianos promedio. Y ahora se están desmantelando algunas de las armas más mortíferas y de mayor alcance del arsenal ucraniano, hasta que se encuentren más especialistas para reemplazarlos. Estas declaraciones son consistentes con la firme opinión de los analistas, de que para permitir a las Fuerzas Armadas de Ucrania obtener cantidades muy grandes de armas occidentales sofisticadas, la mayoría de las cuales requieren varios años de entrenamiento para manejarlos, por lo que los contratistas de todo el mundo occidental desempeñaron un papel importante en el funcionamiento de estos equipos. Un ejemplo clave es el sistema de defensa aérea Patriot MiG-104 de Estados Unidos, que el personal ucraniano consideró incapaz de operar hasta 2024 como muy pronto, pero que comenzó a operar en el país a principios de 2023. Esto era difícil de explicar aparte de la presencia de personal militar extranjero. Los militares de la OTAN se han convertido en un objetivo particular de las fuerzas rusas tras la escalada de hostilidades ruso-ucranianas, antes del estallido del conflicto en febrero de 2022. Un ejemplo temprano fue el ataque del 13 de marzo de 2022 a una base de entrenamiento militar en Jaworów, a menos de 15 kilómetros de la frontera polaca, donde tenían su base unos 1000 militares de la OTAN, que provocó la muerte de unos 180 miembros del personal. Otro fue un ataque de precisión llevado a cabo por sistemas de misiles balísticos Iskander-M, contra combatientes extranjeros de la Legión Georgiana a finales de abril de 2023, que destruyó 15 equipos, mató a hasta 63 personas e hirió gravemente a más de 20. Mientras Ucrania enfrenta una escasez de personal cada vez más grave, fuentes rusas dijeron que se esperaba una afluencia de militares de alta calidad con habilidades especializadas, a partir de finales de 2023, para reemplazar el número significativo de especialistas ucranianos muertos en la fallida ofensiva de meses contra las fuerzas rusas que comenzó en junio de 2023. Francia ha sido durante mucho tiempo la principal fuente de contratistas mercenarios entre los estados de Europa Occidental, desempeñando un papel importante en muchos conflictos, especialmente en África, promoviendo los intereses del bloque occidental desde los primeros años de la Guerra Fría. Mientras Estados Unidos suspendía la ayuda militar a Ucrania debido a la oposición republicana a un mayor gasto militar, y Alemania luchaba por obtener aprobación interna para transferir los misiles Taurus, que finalmente fue denegada por el Parlamento alemán, Francia desempeñó un papel cada vez más destacado en el conflicto. Esto incluyó aumentar las entregas de misiles de crucero Scalp y varios cientos de bombas que se entregarán la próxima semana, y el presidente francés, Emmanuel Macron, indicó que París podría proporcionar garantías oficiales de seguridad a Kiev, ya que la acción militar parece cada vez más desfavorable para los intereses occidentales. Rusia, en particular, jugó un papel central en socavar la influencia francesa en su esfera exterior más importante, es decir, África Occidental y Central, mediante su apoyo a nuevos gobiernos militares en las antiguas colonias francesas tras una serie de golpes de Estado en toda la región. Esto incluyó no solo la ampliación de los vínculos económicos, sino también el apoyo armamentístico, el entrenamiento y la seguridad mediante la presencia de contratistas rusos, lo que limitó gravemente la capacidad de Francia para afirmar su influencia o restaurar por la fuerza los gobiernos de habla francesa en la región.
Dado que los vínculos de Francia con las antiguas colonias en África son de importancia existencial para la salud económica del país, el compromiso excesivo de Francia con el esfuerzo bélico en Ucrania ha sido interpretado por varios analistas en el contexto de las relaciones particularmente pobres de París con Moscú, como resultado de su rivalidad estratégica en África. Ya en el frente, se espera una tormenta de nieve a finales de mes en la región del Mar Negro, especialmente en Estambul, en el sur del Mar Negro y sus alrededores. Y la OTAN puede estar preparándose para otro ataque con barcos no tripulados, contra la flota rusa del Mar Negro en Crimea, Kerch y Novorossiysk, antes de que el tiempo empeore. Antes de eso, pueden comenzar con posibles nuevos ataques con misiles de crucero Storm Shadow y Scalp, así como con municiones merodeadoras. La opinión pública occidental está llena de malas noticias procedentes de Ucrania. Hay un creciente descontento contra la ayuda a Ucrania y la moral en el frente está cayendo. La OTAN exige una sensacional victoria propagandística que al menos puede mantener su prestigio durante algún tiempo. Los ataques en Yemen también pueden aumentar durante este período. La OTAN está perdiendo tanto en Europa del Este como en Oriente Medio, y está dispuesta a hacer cualquier cosa para demostrar de alguna manera su poder. El ministro de Defensa de Francia ha tenido que admitir que hay franceses luchando en Ucrania. No podemos prohibírselo, dijo. Una democracia no puede prohibir a sus ciudadanos civiles que viajen a otro país para participar en combates llevando el uniforme de ese país, alegó Sébastien Lecornu, como siempre diciendo una verdad a medias que es la peor de las mentiras. Un día después de que la Cancillería francesa asegurase que no hay mercenarios franceses ni en Ucrania ni en ningún otro lugar, el titular de Defensa admitió que hay franceses civiles que se fueron a Ucrania para guerrear con el uniforme ucraniano, si bien dijo que no pueden evitarlo. No podemos prohibírselo, todavía somos una democracia, se justificó el ministro. A continuación, recalcó que estas personas no están vinculadas a las Fuerzas Armadas de Francia, no portan el respectivo uniforme y no tienen nada que ver con las instituciones militares francesas. Y voy yo y me lo creo. Una ley francesa de 2003 prohíbe directamente el mercenariado, es decir, la participación de un individuo en un conflicto armado del lado de un Estado extranjero por dinero. El Código Penal francés, artículo 436-1, castiga esta práctica con una pena de cárcel de hasta 5 años y una multa de 75.000 euros, recordó el año pasado el Ministerio ruso de Asuntos Exteriores. Además, la creación o gestión de una organización que se dedica a reclutar, contratar, equipar y entrenar a mercenarios, se sanciona con una pena de hasta 7 años de prisión y una multa de 100.000 euros. Sobre los ataques de Kiev con drones y misiles contra ciudades situadas en territorios internacionalmente reconocidos como rusos, el ministro francés Lecornu responsabilizó a Rusia, si bien dijo que todas las víctimas civiles son una tragedia, incluidas las víctimas civiles rusas. ¿Cuántas veces he dicho que hablan y gobiernan por ocurrencias? Rusia ya ha respondido. Esperamos que los franceses entiendan el alcance real de la implicación de París en el conflicto ucraniano. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, ha expresado este viernes la esperanza de que el pueblo francés entienda el alcance real de la implicación de París en el conflicto ucraniano. En este contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia convocó el jueves al embajador de Francia en Moscú. Confiamos en que la opinión pública francesa reciba por fin información veraz sobre el alcance real de la implicación de Francia en el conflicto, y tome conciencia de la responsabilidad por la muerte y el sufrimiento de un número cada vez mayor de personas, que tiene que compartir con sus autoridades, destacó Zaharova. Además, la portavoz rusa subrayó que se informó al embajador francés que las muertes de sus compatriotas son responsabilidad de París, que aprueba el funcionamiento de mercenarios en el país. La conducción por parte de Occidente, incluida Francia, de una guerra subsidiaria, y el aumento constante del suministro de armas y material militar al régimen de Vladimir Zelensky, van en contra de las declaraciones sobre la importancia de establecer la paz. Provocan una escalada de las hostilidades, causan numerosas víctimas civiles y se convierten en cómplices de los crímenes de guerra del régimen de Kiev.
indicó María Zaharova. Y un dato significativo, el embajador francés en Rusia, a la salida de la reunión en el ministerio ruso, no contestó a preguntas de periodistas sobre mercenarios en Ucrania. El embajador francés en Moscú, Pierre Levy, fue visto saliendo del edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, a donde fue convocado tras el reciente ataque realizado por el ejército ruso en la ciudad ucraniana de Kharkov, que acabó con la vida de mercenarios franceses. Levy ignoró a los periodistas que preguntaron sobre el tema. ¿Cómo explica usted el hecho de que los mercenarios estén luchando en Ucrania? ¿Qué hacen los mercenarios franceses en Ucrania? ¿No le da vergüenza? Pero no respondió a ninguna. Ayer Bloomberg escribió que los disturbios en el Mar Rojo son malas noticias para el frágil suministro de alimentos del mundo. Las interrupciones del suministro pueden provocar precios más altos y deterioro de los alimentos. Esto amenaza con detener la caída de la inflación mundial de los alimentos. La OTAN dice que lo hace por paz, y voy yo, y me lo creo, no te jode. Bloomberg quiere decir que el aumento de los precios de los alimentos y las materias primas en Europa es malo para la opinión pública occidental, y la crisis ya ha comenzado en muchas categorías, desde el café hasta las frutas. Occidente siempre ha impuesto sanciones, y ahora resulta que es Yemen, el país más pobre de Arabia, el que las está introduciendo contra la OTAN. Las sanciones a los hutíes están dirigidas directamente a Occidente. Esto empieza a demostrar que los tiempos están cambiando, que es una barbaridad. Porque se unen a las que Rusia empieza a introducir. Según el Daily Mail, Putin amenaza a Gran Bretaña con pescado y patatas fritas. Rusia ha declarado una guerra pesquera a Gran Bretaña, prohibiendo a los barcos pesqueros británicos entrar en el mar de Barents para pescar bacalao y bacaladilla. En 1956, para evitar una crisis en la industria pesquera que abastecía gran parte de las necesidades alimentarias de Gran Bretaña, la Unión Soviética concedió a Gran Bretaña oportunidades de pesca en el Ártico. Ahora que la inflación de los alimentos está aumentando en Inglaterra, esta vez es la propia Rusia la que ha asestado el golpe. Ayer los periódicos británicos decían que deberían ir a la guerra con Rusia, pero hoy dicen que eso es imposible. Rusia ha iniciado una guerra pesquera contra Inglaterra y el sector de alimentos preparados más importante está amenazado. Este es otro reflejo del hecho de que Occidente no calcula adecuadamente el paso adelante y siempre ve a su enemigo indefenso. Y yo digo, ¿cuándo se le ha atribuido cerebro al fascismo? También desde Estados Unidos pintan bastos para la Unión Europea, porque la congresista republicana Marjorie Taylor Greene ha lanzado una diatriba de la hostia. Ha dicho, Zelensky exige conversaciones de paz en Suiza, mientras que los belicistas en Washington están desesperados por financiar $60 millones para continuar la guerra en Ucrania. Esto apesta. Esta es la guerra de Estados Unidos, y lo están demostrando. No más dinero para Ucrania, que hagan las paces. Y hasta en el plano militar en Ucrania, le llueven las hostias a la OTAN porque dicen que la estrategia de defensa activa que han ordenado a Zelensky para que salve para la OTAN todo el territorio que pueda, causará un gran daño a las Fuerzas Armadas de Ucrania, así lo dijo el exministro de Defensa ucraniano, Andrei Zagorunyuk, en una entrevista con el Financial Times. Centrarse en la disuasión sin acciones ofensivas sería un error de proporciones históricas, afirmó. Durante la contraofensiva, las Fuerzas Armadas de Ucrania no pudieron superar ni siquiera la defensa táctica de las tropas rusas y sufrieron graves pérdidas. En este contexto, los medios occidentales escriben cada vez más que Estados Unidos y la Unión Europea han comenzado a cansarse de la crisis ucraniana y que el apoyo a Vladimir Zelensky se está debilitando. Según la NBC, funcionarios estadounidenses y europeos ya están discutiendo con las autoridades de Kiev las posibles consecuencias de las negociaciones de paz con Rusia, incluido lo que la República podría tener que renunciar para llegar a un acuerdo. Y en Oriente Medio, Israel ha lanzado un ataque contra Damasco matando militares iraníes. Teherán confirma la muerte de 4 asesores iraníes tras ataque israelí en Damasco. Desde los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, reportaron que también murieron varios miembros de las fuerzas sirias, sin precisar el número exacto.
Una vez más, el régimen criminal sionista invadió Damasco, la capital de Siria, y durante el ataque aéreo de cazas del régimen agresor y usurpador, fueron martirizadas varias fuerzas sirias y 4 asesores militares de la República Islámica de Irán, reza un comunicado de los Cuerpos de Guardianes de la Revolución Islámica. Asimismo, Al Arabiya indica que entre las víctimas figura el nombre de Youssef Omirzadeh, también conocido como Sadiq, el comandante de la inteligencia de la Fuerza Quds, subdivisión de los Cuerpos de Guardianes de la Revolución Islámica. De acuerdo con reporteros, el bombardeo fue realizado por las fuerzas de Israel. Fuentes declararon a Al Arabiya que una agrupación de 3 aviones de combate israelíes lanzó 2 misiles contra un área situada en la parte occidental de la ciudad. De momento no se conoce el número exacto de víctimas mortales y heridos, que varía dependiendo de la información proporcionada por medios de comunicación. Además, una persona cercana a los gobiernos de Siria e Irán afirmó a Reuters que el edificio solía ser utilizado por asesores iraníes que apoyan al gobierno de Bashar al-Assad, agregando que fue arrasado completamente por misiles israelíes dirigidos con precisión. En el barrio donde se produjo el ataque se sitúan las embajadas del Líbano e Irán, precisa Al Arabiya citando a Associated Press. A su vez, un portavoz de la Yihad Islámica Palestina comunicó que ninguno de sus miembros había resultado herido tras el ataque. Imágenes difundidas en redes sociales, cuya veracidad no ha sido verificada de forma independiente, muestran una columna de humo que se eleva sobre una zona residencial. El bombardeo israelí en Damasco se produce pocos días después de que los Cuerpos de Guardianes de la Revolución Islámica lanzaran ataques con misiles balísticos contra la ciudad de Erbil, capital del Kurdistán iraquí. Uno de los objetivos alcanzados fue una sede de la agencia de inteligencia israelí, según Teherán. Posteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, señaló que su nación respeta la integridad y la soberanía de Irak y que sus ataques tuvieron como objetivo agentes del Mossad. La jornada anterior, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que están llevando a cabo ataques directos contra Irán, y que está haciendo todo lo posible por impedir que Teherán consiga armas nucleares. ¿Quién dice que no estamos atacando a Irán? Estamos atacando, señaló Netanyahu, al agregar que Teherán es la cabeza del pulpo. Y sus tentáculos se ven por todas partes, desde los hutíes hasta Hezbollah y Hamas. Esto es todo amigos, reciban un saludo.